Continuamos y tal como le anunciamos, el presidente del Congreso aseguró que pese a que el sindicato mayoritario se opone a las reformas a la ley de servicio civil, estas se aprobarán porque debe ponerse orden dentro del organismo legislativo. Además aseguró que tendrán una batalla legal en la cual se gastarán millones de quetzales para la indemnización de trabajadores. La semana pasada los empleados realizaron un paro de labores para oponerse a los cambios que se plantean. Que le prendan fuego al Congreso, que agarren y lo tomen y que hagan lo que quieran, pero la ley va porque va y nos vamos a imponer porque nos vamos a imponer como Dios manda con la ley en la mano. Pueden tomar el Congreso lo que quieran, lo que quieran. No. Y si es necesario reunir el Congreso en un hotel, el Congreso no es el edificio, son los diputados. Y si es necesario reunir el Congreso en otro lado, lo hacemos. Pero ese chantaje y esa extorsión de ponerse aquí, rodearnos y dar gritos y de todo, que se olviden. Y la diputada Alejandra Carrillo presentó el informe final de cómo quedaría la iniciativa de ley de la juventud, en la cual se excluye a los adolescentes y también la educación integral en materia de sexualidad. A los jóvenes adolescentes los dejamos fuera de la iniciativa de ley y esta iniciativa va dirigida a jóvenes de 18 a 30 años. Al quitar este rango etario de 13 a 17 años ya no era necesario incluir todo el tema de métodos anticonceptivos porque ya existe una ley específica de planificación familiar y es por eso que todo el tema de métodos anticonceptivos queda fuera. Por consenso de toda la comisión se decidió eliminar a los adolescentes de la iniciativa de ley. Y pasando a otros temas, previo a festejar el Día de las Madres, reconoceremos la labor que cumplen ellas al formar a sus hijos y más aún cuando se trata de cuidar y educar a niños con capacidades diferentes o especiales, como el caso de Dora Rosales, quien tiene 2 hijos, Javier y Sofía. Javier, de 8 años, es un niño con autismo quien ha representado grandes retos, pero al mismo tiempo satisfacciones a su madre. Otro caso es el de Dora Shará, quien es madre de Javier y David, quienes enfrentan un problema de audición. El otro día le oía yo un pensamiento donde decía que los niños especiales no nacen de mamás especiales, pero sí que hacen a las mamás muy especiales. Y yo creo que toda mamá es un ser maravilloso. Sin embargo, cuando llega un niño como Javier, siento yo que la satisfacción se eleva. No es imposible, yo la verdad es que gracias a Dios del apoyo que recibí, de la educación, digamos que recibí en lo que me fui empapando, era de que las mamás somos las primeras educadoras. A Dios no se confunde. Y la exclusión de niños con capacidades diferentes de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, es una clara violación a su derecho de educación. Al menos 5 instrumentos ha certificado el Estado de Guatemala que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto incluye a la población con discapacidad. Entre ellos podemos mencionar la Convención Interamericana contra las Formas de Discriminación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los cuales resaltan que las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos. Por lo tanto, la exclusión de personas con discapacidad de establecimientos públicos y privados es una total violación a sus derechos de educación. Para una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Luis Saché. Y en noticias del mundo, pese a la rebelión que encara dentro del Partido Republicano, Donald Trump ya se ve como candidato presidencial. Pero además enfila sus ataques contra los demócratas, como nos lo informa a continuación nuestra compañera María Alejandra Martínez. Para mí es un gusto ampliar el acontecer internacional a esta hora. La víspera de las primarias de West Virginia busca conquistar sus votos de sus anteriores oponentes, donde arremetió contra la candidata Hillary Clinton. Pero incluso dentro de su propio partido, muchos políticos se distanciaron del temerario candidato, incluido el portavoz en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. A 6 meses de la elección, Donald Trump se comprometió a actuar de manera más presidencial y espera atraer a los republicanos desafiantes y ganarse a los votantes indecisos. Si estás en West Virginia, lo más probable es que votes por él porque las minas de carbón son nuestro estado. Es lo que trae luz para los niños, las familias, lo que trae alimentos a las mesas de todos. Él está a favor de las minas y de traerlas de vuelta, y eso es lo que necesitamos. La
candidata presidencial demócrata Hillary Clinton acapara más fondos de Wall Street para financiar su campaña que todos sus rivales y la cifra llega a $4.2 millones. La exsecretaria de Estado, que encabeza las elecciones primarias demócratas, ha sido acusada reiteradamente por su rival demócrata Bernie Sanders de estar apoyada por el mundo financiero de Nueva York. El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil anuló la sanción que a mediados de abril aprobó el impeachment contra Dilma Rousseff y ofensa al amplio derecho de defensa de la mandataria. En el primer congreso de casi 4 décadas del Partido de los Trabajadores de Corea, el gobernante norcoreano Kim Jong-un fue designado presidente de esa organización, un cargo que busca reforzar su autoridad. En el primer congreso de casi 4 décadas del Partido de los Trabajadores de Corea, el gobernante norcoreano Kim Jong-un fue designado presidente de esa organización, un cargo que busca reforzar su autoridad. Soy Alejandra Martínez, para mí fue un gusto informarle a esta hora, le espero con más noticias a las 9 de la noche. Ahí estaremos. Gracias, María Alejandra. Pasamos a otros temas contigo, Will. Así es, de inmediato vamos a la cultura y a los espectáculos, porque en la entrevista con la periodista Yuli López, en su reciente publicación El Chapo Guzmán, nos revela si la historia del personaje termina o continúa. Chapo ya se convirtió en un mito, pero ¿esta historia termina? Creo que todavía no. Es posible que la historia termine. Desde mi perspectiva muy personal, el día que lo extraditen a Estados Unidos. Pero creo que mientras no lo extraditen, todavía hay un margen de que pueda haber un capítulo extra de la historia o más, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado cuando lo capturaron en 2014, ya todo el mundo daba por hecho que ese era el fin del Chapo, ¿no? Y después sorprendió a todos con una fuga peliculesca un año después de su detención. Entonces creo que hay margen para sorpresas mientras no lo extraditen. ¿Por qué tanta cortina de humo en relación al movimiento de Chapo Guzmán? Pues esa es la pregunta del millón, ¿verdad? O sea, según la versión del general mexicano, no había ni un solo pick-up de la policía, solo eran militares los que iban a entregar al Chapo. Entonces, por eso me llamó la atención poder hurgar un poco más qué había ahí, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, el general mexicano dice que hasta donde le constaba, al Chapo lo capturan después que él está regresando a El Salvador. Hay reportes de prensa de El Salvador de que el Chapo estaba en El Salvador y cuando estaba regresando hacia Guatemala es cuando se produce la captura. www.guatevision.com. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista completa y observarla, lo puede hacer a través de nuestra página. Gracias de verdad por acompañarnos, como siempre. A ti, Yuli, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer y un gusto transmitir las noticias para quienes nos sintonizan en Guatemala, pero también para quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Así es, William, desde Guatemala y a través de Centroamérica TV estamos mucho más cerca de usted con la información. Gracias por acompañarnos. Pausa, pero regresamos con mucho más.